Hola, apreciados estudiantes de medición y métodos del trabajo. En el anterior video del ingeniero vimos un estudio muy completo y paso a paso con todos los detalles que se deben tener en cuenta en el momento de hacer un estudio de tiempos. Veamos un empaque de cajas y un empaquetado posteriormente, un análisis detallado y pues aproveché este video ya que en este momento no dispongo de un video de un proceso productivo con el cual podamos hacer un estudio de tiempos. Entonces, por esa razón, les dejé ese video para que lo vieran, me parece que está completo y de ahí, digamos, la misma metodología se basó en Niebel, ¿no? Que es el libro que estamos básicamente siguiendo. Para hoy, pues vamos a complementar el anterior video con la calificación del desempeño y las holguras. Bien, aquí tenemos entonces esta presentación que yo estaba elaborando para trabajar con el tema del desempeño y las holguras, obviamente basado en el libro de Niebel, que es el que estamos siguiendo. Yo qué tengo que decir al respecto en la forma personal y pues vamos a teoría que se libró el lente. Es difícil hacer los estudios de tiempo, ahí estaba el ingeniero también se los decía en una parte del video. Existen muchos problemas y muchas dificultades al hacer el estudio de tiempo. Hay alternativas con las cuales se pueden analizar esos tiempos y ya después los miraremos, que son los tiempos predeterminados, pero digamos, en el momento de realizar un estudio de tiempo, si lo logramos hacer y llevar a cabo, pues la idea es hacerlo lo más adecuado posible para ayudar a la empresa y para no cansar, entre comillas, al operario. Es decir, que el operario también se sienta cómodo con el tiempo que nosotros estamos haciendo. Veíamos también que de pronto los sindicatos y todo esto, los manejos de todas estas situaciones, son importantes porque si no lo sabemos manejar bien, digamos entonces que un buen estudio de tiempos, o podemos concluir con el comentario anterior, es que primero sea justo para la empresa, sea justo para el trabajador, no moleste a los sindicatos y obviamente sea realmente una representación real de los tiempos productivos en la organización, ya sea de un producto, de varios productos o de un proceso completo, ¿no? Entonces, si se logra hacer hay que tener en cuenta estas cosas. Una de las cosas que debemos tener en cuenta en el momento de realizar el estudio de tiempos, no es solo tomarlo allá con el cronómetro, con el celular, lo veíamos ahí en el otro video, no es solo eso, sino también tener en cuenta algunas cosas adicionales de características ya sea morfológicas de la persona, de las máquinas, del medio ambiente, etcétera, para poder determinar un tiempo adecuado. Entonces, la idea de este capítulo es precisamente brindar una herramienta que le permita a usted como observador o analista del tiempo dar unas calificaciones y un número lo más acertado posible con el fin de que todas las condiciones anteriores que estábamos mencionando pues se cumplan, ¿no? Entonces a este capítulo lo titulamos, ustedes lo encuentran en el capítulo 11 de Niebel, calificación del desempeño y las holguras, ¿no? Desempeño obviamente lo vamos a ver desde el punto de vista del operario y las holguras las vamos a ver más adelante, lo que le vamos a agregar, pues se llaman holguras, a ese tiempo que estamos estudiando. Entonces, digamos que hay varias cosas, pero aquí tenemos en la presentación que hay que usar calificaciones. La idea es ajustar los tiempos observados a los que se pueda manejar como un desempeño estándar, es decir, que cuando ya se determine el tiempo del proceso, de un operario, por supuesto, se puede decir que ese tiempo es estándar. Para ello, pues ya vieron que muestre una cantidad, se debe seleccionar un operario que sea hábil, capaz, etcétera. Y de esta manera se puede determinar el desempeño estándar. La calificación de la velocidad es el método más sencillo que hay que hacer y es darle un porcentaje, ya lo vamos a ver, o sumarle o restarle. Es muy sencillo y es el más rápido que se puede hacer, ¿no? También está el método de Westinghouse que lo vamos a ver más adelante. La idea es calificar al operario antes de registrar el tiempo, es decir, que ustedes hablen con ellos de pronto, todo el mundo esté consciente de eso y observen al operario trabajando y puedan de esta manera calificarlo, a ver si es rápido, si es lento, si es, bien, estoy usando los dos extremos, si está haciendo bien su tarea o no, y de esta manera saber qué holguras y qué
factores se le van a agregar para poder determinar ese tiempo, ¿no? Pero eso es antes de registrarlo, dice ahí antes de registrar el tiempo. Cuando hay largos, los elementos son demasiado largos, ¿cuál era ella? Que se califique o que se calcule cada uno por separado, ¿no? Esto mejora el tema porque, digamos, un proceso o un producto que tenga 10 pasos, que cada paso dure 10 minutos, son 100 minutos del producto, eso es mucho tiempo. Entonces la idea es colocar cada elemento por separado, o cada una de estas 10 actividades por separado en el ejemplo que yo estoy colocando. Los suplementos o holguras, se llaman así también suplementos, se usan para compensar varios factores, por ejemplo, fatiga, demoras, cansancio, digamos el calor inclusive, ¿no? La temperatura, el peso que transporta el operario, etc. Y aquí también se habla de proporcionar un mínimo entre 9 y 10% de holgura. O sea, usted debe proporcionar holgura entre 9 y 10% es lo que es recomendado. Lo puede hacer menor, pero digamos que las normas de la OIT y la parte de holguras recomienda entre 9 y 10%. Esto es para las necesidades personales, o sea, ir al baño y la fatiga del cansancio, como el descanso que todas las personas por su fisiología debemos tener, ¿no? Y podemos agregar también suplementos o holguras al tiempo normal, digamos, ya determinamos un tiempo normal, se le puede agregar como por ejemplo un porcentaje para obtener el tiempo estándar, o sea, una holgura adicional. Lo que sucede es que cuando están haciendo el estudio de tiempo, si lo veíamos ahí en los videos, en el video anterior, es decir, la persona está trabajando ahí, pero ese momento es perfectamente ideal, pero en una planta productiva, ese momento exacto donde todo le sale bien a la persona no existe todo el tiempo durante las 8 horas del turno, sino que se presentan muchos fenómenos, muchas discrepancias del proceso y por lo tanto, lo bueno es tener en cuenta esas discrepancias para agregárselas al tiempo normal. Por eso dice aquí en la última, dice que agregárselos al tiempo normal. Entonces este es como el resumen de lo que vamos a ver en este capítulo. Bien, entonces el primero, antes de continuar con los métodos, pues vamos a definir qué es el desempeño estándar. Aquí lo podemos observar y es mirar cuando una persona, un operario, ha alcanzado un rendimiento, digamos, del 100%, ni más alto ni más bajo. Aquí no habla del porcentaje, pero yo se los estoy diciendo de una vez, ni más rápido, ni más lento, ni muy, dice ahí, ni muy rápido, ni muy lento. Y ya la persona tiene todas las condiciones aseguradas, el puesto de trabajo está organizado, está ajustado al trabajador, la persona tiene la experiencia y representa entonces toda la jornada de trabajo con esta velocidad, ¿no? Entonces, si está haciendo 10 unidades por hora, qué sé yo, ¿sí? Pues básicamente en un trabajo de 8 horas tendría que hacer las 80, básicamente, y hacerlas bien. Entonces, esa sería la velocidad que se espera en ese caso. Ese sería el desempeño estándar. Hay diferencias, por supuesto, entre los trabajadores, es decir, de pronto una persona que sea más alta, más bajita y cosas físicas, ¿no? O sea, cosas digamos, de condiciones humanas, pues hacen que el proceso de entre uno y otro, pues haya una variación. Está también la destreza, aquí la tenemos también, la capacitación que se le ha dado, por ejemplo, esas personas que la han recibido y que tienen la habilidad como innata, por decirlo así, pues son más hábiles que otros, entonces van a rendir un poco más que otros, pasa todo el tiempo en todos los tipos de organización. Como el estudio de tiempo, si ustedes analizan, está enfocado hacia al trabajador y en él es que hay variación, básicamente todas esas causas de variación son las que debemos nosotros trabajar. Tengan en cuenta que como seres humanos, nosotros estamos expuestos a fluctuaciones del desempeño, por eso inclusive los deportistas de alto rendimiento, ustedes lo ven ahorita en las carreras una que se está terminando y otra que está comenzando, o una que terminó hoy y otra que estaba comenzando, que es la Vuelta a España. Entonces, no, que por qué ahora está atrás, porque ya no está adelante la persona, no está de líder. Bueno, porque tiene sus etapas, no todo el tiempo se puede mantener ese mismo desempeño por diferentes motivos, ya sean físicos o ya sean de condiciones o porque no enfermedades, este tipo de cosas, hacen que el desempeño cambie. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos factores.
Aquí tenemos una campana de Gauss que en algunos, hasta los que han visto control de calidad conmigo dirán otra vez lo mismo, pero fíjense que está de menos T sigma a T sigma. ¿Y aquí qué hicieron? Digamos en este ejemplo, tomaron a 1000 personas, digamos ahí están las 1000 personas distribuidas, creo que suman 1000, y esas 1000 personas pueden, digamos, realizar una actividad en un tiempo promedio, dice aquí, de uno, o sea, digamos un minuto, ¿sí? Y obviamente si hay hacia arriba los que son más rápidos, perdón, los que aceleran, digamos, el paso, podrían llegar a punto 61. Estamos haciendo un ejemplo. Y los que son más lentos, la misma operación podría tardar 1.39 minutos, suponiendo que estamos hablando de minutos allí. Entonces, esta es una distribución de las desempeño de las personas, de 1000 personas que hicieron el estudio, pues que se presenta de esa manera. Lo que quiere decir es que en ese rango de las 1000 personas hay diferentes velocidades para trabajar. En el libro que ustedes están viendo de Niebel, él usa mucho el ejemplo de las cartas, una baraja por ejemplo, el póker. Entonces, ¿cuánto tarda la persona en distribuir las 52 cartas del póker? ¿Sí? Más o menos el estándar está entre 30 segundos, medio minuto. Entonces, distribuye todas esas cartas. Si esa es como la velocidad normal en lo que se ha hecho el estudio, pues. Si lo hace más rápido, pues es una persona que está a este lado, ¿no? Al lado izquierdo de la campana de Gauss. Si lo hace más despacio, pues va a demorar más y se pasa al otro lado de la campana. Pero en promedio, pues ahí ustedes lo ven y lo pueden analizar. En la parte de las cartas siempre la usa a niveles porque es como la velocidad con que se reparten las cartas, yo lo estoy haciendo lento. Y si distribuyen esas cartas, pues yo lo estoy haciendo lento, como les digo, pero las personas normales pues cuentan ustedes más o menos 52 en 30 segundos. Eso es un ritmo de trabajo normal, ¿no? Entonces, vamos a mirar ahora los métodos que se utilizan para la calificación del desempeño. El primero de ellos se denomina la velocidad. Pues simplemente es que usted tiene que mirar a qué velocidad está trabajando la persona. Entonces, básicamente aquí es el ritmo del trabajo por unidad de tiempo, o sea, cuántas unidades, por ejemplo, se hacen por unidad de tiempo. Si usted está haciendo algo en metros, ¿cuántos metros se hacen por unidad de tiempo? Si está haciendo algo en unidades, ¿cuántas unidades? Si está haciendo algo en kilos, ¿cuántos kilos fabrica por unidad de tiempo, etcétera? Ese serían el análisis de la velocidad. Aquí tiene una cosa muy importante la persona y es que el analista, nosotros como ingenieros, para poder usar este método, deberíamos ser expertos en el proceso que están haciendo las personas, no necesariamente nosotros hacerlo, pero conocerlo muy bien, haber trabajado con cierta experiencia y conocer cómo es el desempeño de ese proceso. Porque básicamente es que usted observe y diga, oiga, ese señor está lento o está rápido. Y eso es muy difícil de lograr a ojo simple cuando no se conoce el proceso. Por eso se recomienda que el observador, o sea, nosotros, manejemos un concepto del mismo trabajo, dice aquí, ¿sí? Aquí digamos que lo estoy usando en otro sentido, pero que lo manejemos para poder comprender cómo es que se hace ese proceso, ese producto y poder dar una calificación más precisa. Entonces aquí como vamos a leer, como dice textualmente, dice, el observador compara la eficacia del operario con el concepto de un operario calificado que hace el mismo trabajo. Luego, fíjense ustedes que está comparando a más de un operario y después asigna un porcentaje para indicar la razón del desempeño observado sobre el desempeño estándar. Es decir, que hay una persona que ya se ha hecho un tiempo, digamos, ya tiene una experiencia la persona, lo está haciendo normal y se le estudia a otra persona, entonces se compara contra esa primera y se le da un porcentaje hacia arriba o hacia abajo para llegar a ese estándar. Pero como dice acá, los analistas primero deben valorar el desempeño para determinar si está arriba o abajo de lo normal, o sea, si está más lento la persona o está muy rápido. Entonces es un criterio muy difícil de usar. Es el más rápido, sí, el método más rápido, pero es muy difícil de usar, ¿no? Entonces aquí tenemos una tablita de velocidad, digamos, que analiza, digamos, dos procesos. Una caminata,
por ejemplo, en millas por hora, ahí está MI, que es millas por hora, una persona caminando normalmente. Y también la velocidad con que se reparten las cartas cada medio minuto, dice acá, que era lo que yo les decía anteriormente. Entonces tenemos que si no hay actividad, obviamente una persona que esté quieta, pues no va a caminar nada y no va a repartir cartas. Una persona que esté lenta o esté torpe, más o menos camina 2 millas por hora, o sea, en una hora hace 2 millas, o reparte 35 cartas en medio minuto. Una persona que los que están normales, es decir, es estable, y aquí habla la palabra deliberado, o sea, que sabe tanto que lo hace de esa manera siempre, ¿no? Entonces, hace una caminata de 3 millas en una hora y repartiría 52 cartas en medio minuto. En una persona que sea muy rápida, ya 133 por ejemplo, es activo, es negociante, eh, hace una caminata de 4 millas por hora y la velocidad a la que reparte las cartas serían de 69 cartas en medio minuto. El 167 es una persona muy rápida, tiene un muy alto grado de destreza en la actividad, en teoría caminaría 5 millas en una hora y repartiría 87 cartas en medio minuto. Y tenemos el de 200 que es muy superior, y es cuando, fíjense que usted que dice aquí límite superior por un periodo corto. Por ejemplo, un ciclista, hablando de ciclismo, que el tipo se escapa, él puede mantener ese ritmo de carrera cuando se escapa por muy corto tiempo. Sí, es muy rápido, muy eficiente, pero lo logra por corto tiempo. ¿Por qué? Porque se va a cansar. Entonces, ese es el mismo caso. Cuando se llega a ese límite es porque la persona está como acelerada, pues se puede decir al máximo, pero esa velocidad le va a durar muy poco. Entonces, en ese caso se recorrerían 6 millas en una hora y repartirían 104 cartas en medio minuto. Esa sería como una tabla, ¿no? Eh, de velocidades, digamos, esto es basado en estudios, no es así deliberadamente, está en el libro de Nieves, lo pueden ustedes buscar. Que se hizo ese estudio se considera eso, ¿no? Ahí vemos aquí los porcentajes o las velocidades, si quieren verlo así, la calificación, basado en una observación, ¿no? Esa es para tenerla en cuenta. Y vamos a entrar ahora al sistema Westinghouse. Entonces, el sistema Westinghouse, que lo ven ustedes aquí cómo se escribe, pues viene precisamente de la compañía Westinghouse. Ustedes recuerdan de pronto este nombre pues por varias razones, pero la principal es casi la mayoría de los sistemas eléctricos del mundo manejan transformadores y otro tipo de cosas, inclusive ventiladores, todo lo que es eléctrico de marca Westinghouse. Otra cosa por lo que puede recordar a Westinghouse es porque él se asoció con Tesla por allá en el año de 1910 o algo así, y ellos ganaron la licitación para alimentar a Estados Unidos en la licitación de las cataratas del Niágara. Entonces, de pronto recuerdan por eso también. Y de ahí para acá, pues esa compañía pues se expandió, ganó mucho dinero y se expandió a nivel mundial, suministrando todo lo que son transformadores y toda la parte eléctrica, los herrajes, bueno, todo lo que tiene que ver con electricidad, corriente alterna, turbinas, etcétera. Y pues hoy en día también siguen siendo productores de esta industria, ¿no? Entonces, hace ya muchos años, en 1940, la Westinghouse, en esa época, desarrolló ese sistema de calificación, ¿no? Y ellos consideraron, digamos, de la parte de ingeniería industrial, consideró varios factores para evaluar el desempeño de las personas. El primero de esos factores, y aquí los tenemos en orden, bueno, vamos a leerlos todos más bien, es la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia. Entonces, básicamente yo lo que hice en esta presentación para ahorrar lectura de diapositivas es colocar las tablas, vamos a colocar las tablas y a explicar esas tablas, ¿no? Explicando las tablas, de pronto ustedes van a entender cómo funciona el sistema Westinghouse. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar aquí algunas definiciones. ¿Qué es la habilidad? La destreza para seguir un método, básicamente eso. Y después la relaciona con la experiencia que se demuestra mediante la coordinación adecuada entre la mente y las manos. Bueno, también pueden ser los pies, ¿no? Ahí ya hemos hablado que muchas operaciones se realizan con los pies.
Eso es el resultado de pues tener experiencia, actitudes, todo ese tipo de cosas, el ritmo, la naturaleza de la persona. Y aumenta cuando va transcurriendo el tiempo, ¿no? Porque la persona pues coge experiencia en eso, entonces se vuelve muy rápido en hacer y así como la habilidad, pues podemos definir las otros factores. Vamos a colocar aquí eh, algunas tablas y las vamos a explicar, que son las de Westinghouse. Ahí está, por favor, dice la fuente, dice Lowry, ¿verdad? Maynard y Stegemerten en 1940. Es un nombre un poquito largo el último, pero lo traté de leer lo mejor que pueda. Entonces, tenemos allí factores para la habilidad. Fíjense que hay unos que suman y otros que restan. Quiere decir que suman es que es muy veloz o muy hábil y restan, pues que es una persona que no tiene la habilidad, digámoslo así. Y hay un cero, para las cuatro tablas hay un cero, y ese cero es como el promedio, como lo que debería estar la gente ahorita mirando en la campana de Gauss que veíamos anteriormente, sería el que está en el promedio, ¿no? Entonces, pues hay unas letras, unas convenciones que son, por ejemplo, la A1 y A2, que son para un nivel superior, muy superior, y A2, que es un nivel superior, B1 y B2, que son excelentes y buenos, que están por encima del nivel normal, que son C1 y C2. Observen que entonces estos suman desde el 3, del punto 03 al punto 15, en caso tal. Y cuando son deficientes en cuanto a la habilidad, llegamos hasta el nivel F, ¿cierto? Siendo F2 una persona que tiene una habilidad muy mala, o sea, de pronto es torpe, estrella las cosas, no las puede hacer, etcétera, y entonces ahí se le restarían punto 22. En otras palabras, en este sistema, en cuanto a la habilidad, lo máximo que se puede calificar es 0.15 y lo mínimo sería 0.22. Lo ideal o lo normal sería 0.0. No es que ser hacia arriba del 0 sea malo, pues bueno, por supuesto es bueno, pero no todo el mundo alcanza ese nivel de desempeño. Entonces tenemos la habilidad. La otra tabla es el esfuerzo. Entonces tenemos el esfuerzo. eh, Cuando la persona, digamos, ustedes están haciendo el estudio de tiempos y métodos y todo, y la persona hace un esfuerzo excesivo, usted se da cuenta que está haciendo algo que no es normal. Eso lo puede hacer por dos razones, o por volver lento el proceso para que salga mayor tiempo, o por el contrario, hacerlo muy rápido, ¿no? Hacerlo demasiado eh, rápido y entonces perderíamos esa noción. Por lo tanto, ¿cuál es el esfuerzo que está haciendo? Refiriéndose a esfuerzo, por ejemplo, cargar cosas, por ejemplo, mover algo, ¿cierto? Mover una palanca o inclusive operar el mando de una máquina haciendo muchísimo esfuerzo hacia adelante, ¿cierto? Bueno, ¿qué esfuerzo está haciendo la persona? En ese caso, la tabla mínima es 0.17, una persona que tiene un esfuerzo muy deficiente, o sea, no hace el esfuerzo de nada, diríamos, y está el 0.13 que sería positivo, que sería un esfuerzo ya muy excesivo, ¿correcto? El promedio sería la letra D. Fíjense que la D en ambos lugares nos está indicando el promedio. Alguien podría decir D de deficiente, no, más bien llamémosle D de desempeño. ¿Listo? Vamos a continuar. Tenemos la tabla para las condiciones. Las condiciones se refiere allí a las condiciones, por ejemplo, ambientales, de salud, del puesto de trabajo, de que todo esté organizado, etcétera. Entonces, las condiciones perfectas, las ideales, tendrían una calificación de A y darían .06, mientras que unas condiciones muy malas darían una calificación de F y es negativo 0.07, ¿no? Un negativo. Ahí vemos allí ese. Fíjense que la D sigue siendo el promedio, o sea, ni allá ni acá, porque de todas maneras, por más 5S o por más organizada una compañía o algo así, siempre va a haber algo que a mejorarle. Por lo tanto, digamos, el promedio es un nivel aceptable. Y está la tabla para la consistencia, ¿no? La consistencia es, como su nombre indica, es que la persona sea consistente con el trabajo que hace, o sea, lo repite. En calidad diríamos R&R, ¿no? Repite y reproduce, o sea, lo hace bien siempre y lo hace igual, de la misma forma. Entonces, cuando usted hace las mismas cosas siempre, la misma forma y es, digamos, constante con eso, pues dice que tiene consistencia en esa actividad. Tenemos la más alta que es la A, le sumaríamos 4 centésimas
y la más mala, que es la F, le restaríamos 4 centésimas. Aquí tenemos entonces las tablas de los factores que se hablan en el sistema Westinghouse. Vamos a hacer un break aquí y con un Excel podemos hacer una pequeña tabla, una tablita para calificar. ¿Listo? En nuestro Excel podemos colocar que estábamos mirando, entonces por ejemplo, análisis del tiempo o análisis de la operación, qué sé yo. Operario, hay un operario ahí, pues obviamente. Recuerden que esto es para los operarios, es decir, ustedes pueden hacer estudios de tiempos a las máquinas, claro. ¿Cuánto se demora en un proceso? Pero los estudios de tiempos están más aplicados a los operarios, ¿no? Porque son los que tienen variación. Una máquina, por ejemplo, la consistencia de una máquina, siempre que haya mecánica involucrada, la parte eléctrica y todo, que lo haga un motor, por ejemplo, pues la calificación va a ser del 100%, o sea, perfecta. No varía ni para arriba ni para abajo. Entonces, en ese sentido, este tipo de estudios se le aplican es más bien al operario, ¿no? Todo esto es para el operario. Entonces tenemos el primer factor que es habilidad, ¿cierto? El segundo es esfuerzo. Y ahorita nos devolvemos a las tablitas. El tercero es el ambiente. Yo lo tengo aquí, por ejemplo, con las condiciones, ¿no? Condiciones y la consistencia. Tenemos ese factor ahí. Y yo no me sé las tablitas, obviamente no me las sé de memoria. Entonces simplemente vamos a devolvernos aquí al PowerPoint y mirar las tablitas, ¿no?, que tenemos acá. Entonces aquí teníamos las tablitas de habilidad. Supongamos que es un B1, ¿no? B1 que es 011. Vamos a colocar aquí en habilidad B1 011. Entonces decimos B1, que es para la consistencia 0.11. Positivo, este está sumando, ¿no? Entonces aquí clase, digamos, vamos aquí clase y valor para ir sumando acá. Bien, en el esfuerzo, devolvámonos en nuestro PowerPoint y tenemos que el esfuerzo, suponiendo que fue un esfuerzo aceptable, ¿no? E2, le resto 0.08. E2, tenemos aquí E2, E2, y le restamos 0.08, pero negativo, ¿no? Esto es negativo, vamos a colocar aquí el símbolo negativo. ¿Listo? Si no lo colocamos, pues ahí cometemos el error. Las condiciones, vamos a ver la tablita de las condiciones, en la siguiente diapositiva estaba. Entonces tenemos, las condiciones son buenas, coloquémosle que las condiciones son buenas, entonces C 0.02 positivo. C 0.02, lo que le vamos a sumar. Y por último, la consistencia, ya miramos el concepto de qué es consistencia, que es que lo haga siempre igual, digamos. Entonces vamos a colocar D, promedio, o sea, ni es muy perfecta, ¿sí?, ni es mala, o sea que no coordina nada, ni repite, simplemente que se mantiene. Entonces vamos a colocar D 0, ¿sí?, para colocar un valor de 0 también allí. D 0.00, listo, ¿sí?, 0 en sí. Coloquemos aquí dos decimales como para darle formato al tema. Dos decimales, ahí están los negativos, los que ustedes ya asumen. Bien, entonces aquí vamos a colocar el total, ¿no? Total factores. Y simplemente lo que vamos a hacer es sumar esto. Vamos a sumarlo. Obviamente se puede hacer no necesita un Excel. Yo estoy haciendo aquí en Excel para que me quede bonito, pero ustedes pues necesitan a mano, se puede hacer. Listo. Entonces, aquí me equivoqué más, suma, algo pasó. Cerremos a ver, sí, correcto. 005 positivo. Y a eso le vamos a sumar el 1, que es lo que hace Westinghouse. Entonces, simplemente el desempeño, ya análisis, desempeño de esa operación. Desempeño sería esto más 1. Entonces, ¿qué pasa? Si todos fueran D, el desempeño sería del 100% o 1. En este caso, el desempeño es del 1.05%, el 0.5, perdón, lo que equivale al 105%. Ese sería el método Westinghouse. Algunos comentarios finales del método.
Bien, entonces algunos comentarios finales serían que el sistema requiere de una capacitación, tanto para, pues, digamos, no tanto para el operario, sino para la persona que está haciendo el estudio, o sea, para nosotros, para entender y diferenciar cada atributo de esos que vimos, esos cuatro aspectos. Pero, digamos, es adecuado tanto para ciclos como para un estudio completo, eso digamos que se puede utilizar. No resulta, por ejemplo, adecuado para calificación elemental, ¿no? Digamos, los pequeños que son, digamos, lógicos de hacer, pues mejor háganlo con el método de la velocidad. En ese sentido, a menos que se trate de elementos muy largos. Si yo voy a hacer un elemento muy largo, o sea, voy a hacer un análisis de un proceso largo, de una actividad bien larga, pues utilice esto, ¿no? Porque, digamos, los analistas o nosotros como ingenieros industriales a veces no tenemos tiempo de evaluar destreza, eficiencia, eficacia, la velocidad ahí por un operario cuando el método es así muy corto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede utilizar el método Westinghouse, es válido también, y aquí ya le estamos dando una calificación al operario. O que aquí faltaría un detalle, ¿no? Digamos que usted ya lo vio en el anterior video del ingeniero y es que ese 105%, entonces simplemente yo observé que se demoró 3 minutos, ¿cierto? Pues entonces, ¿cuál es el tiempo estándar? Son 3 minutos por 105%, que da 3,05 tal vez por allá, estoy haciendo cálculo ahí en la mente. 3,05 minutos, una cosa así. Entonces, ese sería el método Westinghouse. Bueno, este es otro video, continuamos con el tema de la calificación del desempeño y la de las holguras. Y estábamos viendo los métodos de calificación. Vimos el último fue el Westinghouse. Hoy en este video vamos a ver la calificación sintética, ¿no? Resulta que cuando se hacen los otros métodos, tanto el de la velocidad, que es simplemente, de pronto no hicimos ejemplo de eso, pero la velocidad es simplemente coger y decir, bueno, ese señor está trabajando bien, o sea, uno analiza, ¿no? Como ingeniero y conociendo el proceso. Uno analiza, bueno, ese señor está trabajando y está tomando el tiempo. Trabajó al 80%, entonces uno dice, bueno, le suma 20 o le resta 20 a la velocidad, es decir, que lo hace más rápido en el tiempo normal y ese sería el método de la velocidad. O ese señor está trabajando como muy rápido, entonces uno tiene que bajarle un porcentaje. Ese es el método de la velocidad, es simple. El anterior, el de Westinghouse era, bueno, factor de la comodidad del tipo, eh, la habilidad, ¿cierto? Entonces uno calificaba los factores que sabiendo que D es cero, es decir, que da al 100%, y le sumaba el uno y listo. Ese podría ser otro, pero entonces esos dos criterios son subjetivos en relación a cómo esté yo como analista de tiempos, cómo esté yo en ese momento, que estoy pensando. A veces uno sesga porque la persona no sabe que es vago, por ejemplo, el tipo que está, el operario, no, ese tipo es vago, entonces uno sesga ya todos esos conocimientos y ese resultado termina, valga la redundancia, sesgado, es decir, no es el adecuado, no es el correcto. Entonces, en el año de 1946, este señor Morrow desarrolló un procedimiento muy sencillo también que evita, básicamente evita casi todas esas subjetividades, por poner una palabra de eso, o sea que ya no es subjetivo, sino más bien es objetivo en el sentido de que toma una muestra de datos, ¿no? A pesar, claro está, de que existe una muestra de datos. Por supuesto va a existir una muestra de datos, siempre va a existir, porque hay una cantidad de personas ahí tomándolas. Pero en este caso, él podía hacer el análisis a cualquier operario haciendo esa operación. Entonces, los operarios que están troquelando, entonces tomaba a 10 diferentes personas, es decir, observaba 10 eventos de esos, de cómo hacían el troquelado, 10 diferentes personas, 20 personas diferentes, no importa el número de veces que ocurra. Y ese dato nos va a servir, ¿cierto? Ya vamos a ver la fórmula en unos momentos. Entonces tomaba eso y el factor de desempeño básicamente era el tiempo observado y debajo pues sacaba el promedio de esas observaciones y listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se olvida la subjetividad porque simplemente es un dato contra muchos otros datos que dieron. Entonces, ¿cómo se determina el factor de calificación allí de desempeño? Se mira la parte de los esfuerzos del ciclo de trabajo mediante la comparación de los tiempos observados elementales
con otros tiempos desarrollados a través de los datos del movimiento fundamental, ¿no? Entonces todos los datos. Bien, entonces acá básicamente aparece una fórmula que es la siguiente. El factor de desempeño que ustedes ven ahí, que ellos lo conocen como P en este método de Morrow, como P, es el tiempo del movimiento fundamental, es decir, de todos los elementos fundamentales, sin quitándole los elementos extraños. Entonces, ya analizan un movimiento fundamental de una persona, por ejemplo. Bueno, analicemos esto. Se demoró esto, el detalle de la operación como tal, quitándole los elementos extraños, y luego lo dividen, ese tiempo lo dividen entre el tiempo elemental medio observado para los elementos usados en esa observación. Entonces, se hubiesen podido hacer muchas observaciones, ¿sí? Y ese tiempo de arriba se divide entre esas, no entre el número de observaciones, sino más bien entre el tiempo promedio elemental observado. Si quieren, la O sería un promedio. Ese sería el método de la calificación sintética, por eso es tan, digamos, tan sencillo. Aquí hay algunas apreciaciones, de pronto ya para finalizar esto de la calificación. Algunos me preguntarán, bueno, ¿y cuál es el mejor? ¿Sí? ¿Cuál escogería usted para hacerlo? Bueno, el método depende de las empresas, de la cantidad de información, de la cantidad de puestos de trabajo, de la cantidad de los operarios y de la calificación de los mismos operarios para poder desempeñar la actividad. Entonces, uno puede escoger cualquiera de los tres que acabamos de ver. Sin embargo, en mi apreciación, digamos, y en mi experiencia, yo diría que es bueno utilizar, en mi caso, un poquito el Westinghouse, me inclino hacia allá, pero cuando ya conozco muy bien el proceso, yo me inclino por el primero, que es el de la velocidad. Es decir, que yo observo a la persona, comienzo a hacer el estudio, ¿verdad? Digo, no, este señor no, está mamándome gallo, perdón la expresión, está mamando gallo, entonces ese tipo lo está haciendo lento, entonces yo sé que es más y le sumo el porcentaje que yo considere. Pero el segundo que estoy explicando es solamente cuando usted conoce el proceso. En otras palabras, mi consejo es, comience con el Westinghouse, ¿sí? Si usted no conoce muy bien el proceso, comience con el Westinghouse, mire los factores, mire todo, porque pues ahí hay varios. Puede hacer hasta estudios de la habilidad del tipo, ¿cierto? Aplique el Westinghouse para los que usted no conozca, y después, cuando haya cogido experiencia en el tema del proceso que usted está trabajando, si usted ha trabajado 5 años en esa empresa, usted ya sabe que el tipo, cuando esté haciendo un estudio de tiempos, es lento o rápido, entonces usted puede utilizar el de la velocidad. Y si considera que este último que estamos viendo, que es la sintética, es bueno, también lo puede aplicar, pero de la sintética requiere que hayan, preferiblemente en mi caso yo lo uso así, cuando hay varias personas que hacen la misma operación en la misma máquina, es decir, que tengo 3 turnos, ¿cierto? Que puedo hacer un estudio a las 6 de la mañana, otro a las 10 de la mañana, otro a las 2 de la tarde, otro a las 5, inclusive en la noche, que tengo observaciones, diferentes momentos viendo la misma operación. Ahí podría yo trabajar con de la sintética. Ese es mi consejo como profesional ingeniero industrial que soy. Como les digo, me inclino más en ese orden. Primero el Westinghouse cuando no conozco, segundo la velocidad y tercero la sintética. Y bueno, cualquier otro método que usted pueda trabajar. En el software que yo desarrollo, por ejemplo, que algunos de ustedes saben, básicamente lo que yo hice es que la persona termina su actividad, él toma el peso del rollo en algunos casos, o digita las unidades que produjo, y listo. Al digitar esas unidades que produjo el sistema, pues le calcula cuándo está digitando, cuándo está terminando la digitada, cuándo comenzó, a qué hora está digitando, cuánto se demoró digitando, y pues él va calculando solito los promedios y aplicando uno de estos métodos, que también es una cosa buena porque ellos no se están dando cuenta de todo eso, y el sistema está calculando los promedios. Sin embargo, allí me pueden hacer trampa, entre comillas, cuando el operario registra todo al final o se le olvida digitar las paradas que hubo, los elementos extraños, por ejemplo, descomposición de máquina o falta de materiales, se le olvidó digitar, pues dañó el tiempo estándar, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Cualquiera de los que usted quiera utilizar está bien, pero tenga en cuenta todos los otros factores externos al estudio de tiempos, ¿sí? La calificación del operario, si el operario está inclusive con un uniforme de la empresa, eso es muy importante, si está bien sentado, si la parte ergonómica de él es cómodo para trabajar.
Todos estos aspectos, aunque pareciera que no, son importantes. Si hay luz, por ejemplo, en este momento estoy entrando la luz sobre mi cara, entonces, pues es como trabajar. Otras veces toca con la luz sí, artificial. Todos los factores. Si usted ve que todo eso lo tiene al día, no tiene uno que haber estudiado tanto para analizar que uno está cómodo, ¿sí? Entonces, si usted sabe que la persona está cómoda, que está trabajando, que está en el tope del tema, pues puede hacer un estudio tranquilamente. Eso se lo da también la experiencia, así que mi consejo es que hagan experimentos y ojalá que en las tesis de grado realicen algún estudio de tiempos pequeño, por ejemplo, para un SMED, para implementar una mejora productiva en algún proceso, un estudio pequeño de tiempo si se requiere. O hay tesis de grado que son totalmente estudios de tiempo largos, entonces bueno, hacer un estudio de tiempos bien aplicadito. Eso es, apreciados ingenieros, en esta parte. Vamos a continuar aquí, digamos en la misma presentación. Ahora vamos a coger esos datos que ya calculamos anteriormente, los datos de la calificación, y vamos a aplicarlos. Recuerden que la última era la letra P, pero es calificación a la larga. Vamos a calcular el tiempo normal, ¿no? Entonces dice, después de completar la etapa del cronómetro, ¿cierto? El analista multiplica el tiempo observado por la calificación y lo escala a 100% para dar un tiempo normal. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el tiempo normal sería igual al tiempo observado multiplicado por por la calificación, que entonces daba el 100%, el 1 o el 90%, ¿cierto? Dividido 100. Entonces me da el tiempo normal. ¿Sí? Ejemplo, el tiempo observado son 10 minutos. Vamos a colocar en la mente un ejemplo. La calificación es del 80%, entonces sería, tiempo normal sería 100 por 80 sobre 100, que sería por 0.8, o sea que nos daría que 8 minutos, eso sería el tiempo normal, en este ejemplo que estoy colocando yo aquí. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para dar ya el tiempo normal? ¿Listo? Entonces hay varios criterios que cuando se toman en cuenta los estudios de tiempo se miden la velocidad y digamos que en forma consistente sea del 4 o del 5%, dice aquí. Si su estudio está bien hecho, usted es capaz de, digamos, compararse contra otros analistas. Por eso dice acá de repente que se analizan los datos suyos versus los datos de unos analistas ya que estén capacitados, ¿sí? Los que usted pueda tomar. Entonces, por ejemplo, los analistas capacitados dicen ya los que son expertos, entonces dicen, no, mire, eso tiene 1 minuto, y usted dice, no, pues eso tiene 50 segundos. Bueno, si los analistas expertos dicen que tiene 1 minuto, yo me voy más por los analistas expertos, ¿cierto? Entonces, la idea es que usted no esté tan desfasado de un analista experto. Aquí hay unas cosas que tiene que tener en cuenta para el análisis de esos tiempos y es lo siguiente. La experiencia en el trabajo que se esté realizando. Y no me refiero a la experiencia en análisis de tiempos, sino que si usted está tomando tiempos en una empresa de plásticos, por ejemplo, pues usted ya haya conocido de los plásticos. Ojalá se haya podido manipular el plástico, ojalá haya podido manejar un poco la máquina, sin entrar allí a ser operario, claro, pero, o bueno, si lo fue, eso es una bendición porque uno conoce más. Pero sin entrar allí, pues analice bien todo el proceso productivo, a ver, ¿sí? Para conocer. El uso de puntos de comparación en al menos 2 de los elementos que se llevaron a cabo. O sea, por ejemplo, si usted hizo 2 estudios, 3 estudios de un tiempo, pues ahora que hayan otros analistas que usted pueda comparar esas actividades, a ver si los datos que ellos dan, pues usted también está muy cercano a ello. Hay que también seleccionar un operario que esté entre el 85%, estoy hablando de la velocidad, o sea que el tipo se desempeña a esa velocidad, y el 115. Entonces, resulta que vamos a desarrollar un nuevo producto y entonces necesito que haga una soldadura. Entonces yo sé que hay un operario que normalmente da un 90%, 95% de velocidad normal, ¿no? Porque ya yo he hecho otros estudiantes, le pido el favor a él, por favor hágame esta soldadura, entonces hágame una soldadura, 2 soldaduras, tomo una muestra, y esto garantizaría que los datos que nos arroje el estudio son más certeros, ¿verdad? Y el cuarto, operarios diferentes, es decir, que no se le tome el estudio a un solo operario, aunque en el anterior punto pareciera contradecir, pero no quiere decir eso. Lo que quiero decir es que los operarios que se escojan
que puede ser uno o varios operarios, hasta entre el 85 y el 115. Entre más muestras sabe, usted lo sabe por estadística, entre más datos tenga, mejor el estudio. Y también en el video del ingeniero del que les dejé la semana pasada, se veía por qué razones se debe descartar una muestra. Por ejemplo, están dando 5, 5.5, 4.9 y después resulta un minuto, un tiempo por allá en 8 minutos, pues ese se tiene que descartar. Y ahí explicaban las razones del por qué. Entonces, aprender todas estas técnicas es muy sencillo, no es un trabajo demasiado tedioso. Básicamente lo más tedioso es tomar por cronómetro, pues, o con el celular. Si va a usar el celular, pues tenga en cuenta que no es un cronómetro, entonces mirar si vuelta a cero o continuo y divide. Bueno, entonces esas son las, digamos, cosas que se deben tener en cuenta para la calificación. Vamos ahora a mirar aquí lo que debería ser en esta gráfica el tiempo normal. Observen que en la parte superior, este lo saqué de nivel, ¿no? Entonces, el tiempo normal está ahí marcado de flecha a flecha, ¿no? Y fíjense ustedes que usted puede observarlos de varias formas. Un tiempo observado, es decir, que usted lo miró y lo hizo muy rápido. Entonces, fíjense que queda una partecita gris allí. Y eso significa que usted está calificando más del 100%, ¿sí? O sea que usted, el operario, aparentemente usted le dio más del 100%. Está el otro extremo, abajo, en el número 3, que es que el tiempo observado fue mucho mayor al tiempo normal, al que debe ser. Entonces, eso quiere decir que la calificación que usted le dio al operario es del 80%, por ejemplo. Entonces tendría que sumarle otro 20, ¿verdad? Y lo otro es que usted observó el de la mitad, que es que la calificación es igual al tiempo observado. Usted solo adquiere esa habilidad cuando haya hecho todas las anteriores condiciones y tenga experiencia. Entonces, más o menos usted va a decir, sí, ese es el tiempo observado, es igual, y usted dio una calificación de 100 o de 100%, luego el tiempo que usted determinó sería el correcto. Entonces hay que tener en cuenta esto, es muy sencillo. En otras palabras, este cuadro resume cuando usted califica más de 100%, ¿qué pasa? Cuando califica menos de 100%, ¿qué pasa? Y cuando califica en donde es, pues, ¿qué sucede? ¿No? La idea es estar como en la mitad, en el número 2. Ahora miraremos lo que son las holguras. Para el tema de las holguras o suplementos, aquí se llaman los dos, es el nombre correcto, es ambos, no hay problema. Usted puede haber hecho el estudio con el cronómetro, ¿no? Con el celular, como decíamos, con el video, etcétera, que es otro método para mirar un video y usted puede hacer el estudio allí. Y usted puede haber realizado todo esto, pero recuerden que el estudio que usted está haciendo es un momento ideal, es decir, es un momento en el que el operario tiene todas las condiciones, no tiene necesidades físicas en ese momento, no tiene ganas de ir al baño, no hay una interrupción por falta de material, todo está perfecto funcionando en esos momentos. Entonces, a pesar de que el operario haya desempeñado al 100 y usted haya calificado, dice, no, el tipo estaba actuando al 100%, perfecto, el nivel de actuación, de la habilidad, todo está al 100, o DDD en el método Westinghouse, usted sí determina, usted tiene que pensar que no todo el día va a pasar lo mismo, es decir, durante el turno de 8 horas, esas condiciones no se van a mantener. Y unas condiciones que naturaleza del ser humano es que nos cansamos, nos vamos a cansar. Entonces en algún momento hay fatiga, en algún momento hay cansancio. En algún momento también hay cosas inesperadas, ¿cierto? Hay cosas inesperadas, por ejemplo, una falla de máquina, puede ser también. Aunque eso no es parte del estudio de tiempos, ¿no? Ese estudio queda por fuera, esas fallas de máquina. Pero miremos otra, por ejemplo, en cuanto a la repetición, lo que llaman ustedes que jartera o que mamera, discúlpenme la palabra, que mamera, tal cosa. Ya después de haber mucho tiempo hecho esa actividad, la persona está cansada, ya no quiere hacerla, es muy monótona la actividad. También hay factores como la iluminación o la temperatura, por ejemplo, cuando hay mucho calor, pues usted en un rato termina cansado y tiene que tomar líquido, hidratarse, etcétera. De pronto hay mucho ruido también. Todas estas cosas hacen que la actividad, ¿cierto?, no se mantenga idealmente por las 8 horas, sino en ese momento usted está haciendo el tiempo perfecto. ¿Y después qué?
Piensen nomás ustedes, apreciados estudiantes, cuando regresan del almuerzo. Normalmente uno viene, o en mi caso personal, a mí me pasa que después de almuerzo me da mucha pereza, o sea, me da cansancio, sueño, me toca a veces tomar algún café, un tinto, para poder como coger otra vez el ritmo. Entonces, pero mientras que cojo el ritmo otra vez, pues ha transcurrido un tiempo y ese momento no es de buena productividad, ¿cierto? De hecho, creo que si ustedes leyeron o leen adecuadamente a nivel, van a encontrar que hay unas horas del día donde uno es más productivo. Por ejemplo, en la planta de silenciadores donde yo a veces trabajo, los días miércoles, uno ve que la gente por la mañana, mientras que coge calor, que es como una hora, digamos, de 6 a 7 de la mañana, que coge ya como que el cuerpo su calor, ahí aumenta el desempeño. A las 8 de la mañana están, como literalmente decimos, volando, están muy rápido. Y cuando se acerca el mediodía, ya están pensando en el almuerzo, entonces baja el desempeño. Después de que almuerzan, digamos a las 12 del día, vuelven a la una. Entre la una y las 2 de la tarde vuelven a acelerar, ¿sí? Y a las 3 están otra vez volando. Pero a las 4, 4 y media, ya acercándose a las 5, vuelve a bajar el desempeño porque ya están pensando en la salida. Entonces, sí, ingenieros, eso es naturaleza del ser humano, ¿no? Y en cualquier tipo de procesos pasas hasta, por eso las propagandas de bebidas energizantes, ¿no? Que después del almuerzo usted queda, y es verdad, eso es verdad. No es que, digamos, esa es la parte comercial de la bebida, pero la realidad es que uno después del almuerzo, en esas situaciones, sí se termina uno bajando el desempeño. Por lo tanto, les sugiero, ¿cierto?, que siempre que van a hacer un estudio de tiempos, lo hagan en una hora que usted sepa, por eso es bueno aprender y estar allá varios días para aprender el proceso. ¿En qué momento el operario está bien? ¿En qué momento está al 100? Ahí hagan el estudio. No lo hagan a las 6 de la mañana cuando el tipo llega. No lo hagan a las 4 de la tarde cuando el tipo ya está que es, ¿cierto? No lo hagan después del almuerzo. Entonces háganlo en unas horas, programen y hacerlo en unas horas que usted sabe que la persona está trabajando regularmente a un 100%, está, como se dice, volando, les decimos, está rápido, concentrado, ahí deben hacer el estudio de tiempos. Están con el ánimo correcto. Entonces ahí está, se hace el estudio de tiempos. Entonces lo que acabo de decir es, si usted hace el estudio a las 9 de la mañana o hace el estudio a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que todo es tan rápido, sí, correcto, ese representa el 100%, y el resto del tiempo en donde no está así que. Entonces vienen todas estas cantidades de holgura que les estaba comentando. Dice aquí, vamos a leer, por lo tanto, el tiempo normal no incluye las demoras inevitables. El tiempo normal ya lo calculamos, ¿cierto? Entonces decíamos que el tiempo normal es igual al tiempo observado por el factor de desempeño que es el punto 80, por ejemplo, dividido el 100 para llevarlo a porcentaje. Ese sería el tiempo normal. Pero ese todavía no es el tiempo estándar. Entonces, para llegar al tiempo estándar, dice aquí, hay demoras inevitables que quizá ni siquiera fueron observadas. También algunos otros tiempos perdidos que realmente se deben perder, por eso dice allí legítimos. ¿Y por qué no fueron observadas? Porque como hicimos el estudio en un momento ideal, ¿cierto? Pues no sabemos lo que va a pasar antes de ese momento, después de ese momento, etcétera. Por lo tanto, nos toca pensar en agregarle unos tiempos que se denominan en la OIT holguras, suplementos, para poder llegar a un tiempo estándar, ¿correcto? Entonces, los analistas deben hacer algunos ajustes para compensar esas pérdidas. La aplicación de esos ajustes o holguras puede ser mucho más amplia en algunas compañías que en otras, es decir, se tienen que tener en cuenta muchos otros factores en algunas empresas, en algunos procesos que en otros, ¿correcto? Eso dependiendo, como les digo, la empresa, el proceso, etcétera. Por esa razón, y lo he reiterado durante este video, es no... no hay que hacer un estudio, llegar a hacer un estudio y creer que tomando el cronómetro y haciendo promedios, esas cosas, se hace de una vez un estudio. Yo considero que ustedes deberían pasar un tiempo conociendo muy bien el proceso productivo, ¿cierto? Así no tengan que operar la máquina, tengan que estar allá metidos, pero sí observando en todo momento cuál es el promedio, cómo se desempeñan los operarios, conocerlos a ellos, saber qué grado de estudio tienen, etcétera, ¿no? Para poder decir que se está haciendo un estudio de manera correcta. Bien, pero entonces ya observamos el tiempo normal y ahora vamos a calcular el estándar agregándole las holguras. Entonces, para ello, yo no voy a resumir todo lo que está en el libro de Niebel, yo solo les voy a ir contando de cada una de ellas que se debe tener en cuenta. Aquí tenemos el cuadrito también de Niebel, y tenemos una holgura total. Vamos a ir en la parte de abajo, a la parte izquierda dice holgura total.
ese es un porcentaje más el tiempo normal, me da pues el tiempo estándar, que es el con el que vamos a trabajar, con el que se le cobra a las empresas, con el que se costea, etcétera. El tiempo estándar es el rey de los tiempos, digámoslo así, porque con ese tiempo hacemos todo lo que necesitemos en la planta. Entonces, hay unas holguras que son, las holguras totales si vienen en holguras constantes, eh, una fatiga variable y unas holguras especiales. Vamos a hablar de las holguras constantes. Entonces tenemos las necesidades personales, ¿verdad? Las necesidades personales o fisiológicas también podemos decir. Básicamente poder ir al baño, ¿sí? Poder ir al baño, poder tomar un descanso. En algunas posturas es súper incómodo. Algunas fábricas donde hay mucha contaminación nos produce esta falta de respiración, no es una buena calidad, luego nos toca hacer paradas de manera constante. Eso usted no lo ve en el estudio de tiempos porque usted le está haciendo la muestra en 1 o 2 minutos, ¿no? O 10 minutos o una hora. Pero esa fatiga personal se acumula y es necesario aplicarle un porcentaje allí. Porcentaje que obviamente va a aumentar el tiempo normal. Esa es la fatiga o las necesidades personales, ¿verdad? Bueno, aquí está la fatiga, que es otro, perdón, me equivoqué hace un momento, la fatiga es otro y es, pues obviamente que usted, a pesar de que las necesidades personales estén satisfechas, la fatiga básica es una cosa normal del ser humano, que usted, a pesar de que esté sentado, se va a cansar. Esa es la fatiga básica. Y hay fatiga variable. La fatiga variable es ocasionada por diferentes esfuerzos. Por ejemplo, el esfuerzo de levantar cosas, ¿sí? Cuando usted levanta constantemente bultos de cierto peso, pues se va a cansarse, pero esa es variable, porque esa depende de la cantidad de esfuerzo que usted haga. O la cantidad por ejemplo, tiene que subir y bajar escaleras, entonces la cantidad de veces que subió y bajó escaleras, entre más sube y baja escaleras, pues se va a cansar más. Esa es variable. Entonces la primera es como la personal del cuerpo humano y la otra es de acuerdo a la cantidad de trabajo o esfuerzo que esté haciendo. Hay holguras que son de tipo especial y esas holguras podrían en cierta manera eliminarse cuando se trabaja con todas las condiciones perfectas, súper cómodas y todo para el ser humano. Y ahí dice demoras inevitables, ¿no? La demora inevitable es aquella que pues le tocó por ejemplo, hizo su operación, pero le toca esperar a que el otro le reciba la pieza, ¿no? Porque si no quita la pieza de la máquina, pues no puede seguir. O el siguiente proceso, o la máquina, ¿cierto? Ese método que tiene la máquina es que usted termina ahí, ya lo hizo, ya usted queda ahí quietico, y tiene que esperar hasta que la máquina le pueda recibir. Por ejemplo, colas, cuellos de botella. Estamos hablando también de procesos que requieren, por ejemplo, un enfriamiento, ¿no? O un calentamiento al revés. Entonces, esos procesos son inevitables, no se puede hacer nada por ellos. Y están las demoras evitables. Por ejemplo, ir a buscar una herramienta, ¿cierto? Yo tengo que usar una llave y la llave no la tengo disponible, entonces, si la tuviera disponible no iba a buscarla, entonces es una demora que evitable, ¿cierto? Tiene que ver mucho con los alistamientos de máquina, el setup, etcétera. Están demoras o holguras adicionales que aparecen allí. De pronto ustedes pueden también allí en el nivel profundizar un poquito. Ahí habla a nivel de las holguras adicionales. Y las de política. Las de política son aquellas que la empresa da. Ejemplo, en la empresa donde los silenciadores que les decía hace unos momentos, en esa empresa el tipo tiene que salir a las 5 de la tarde, por decir algo ya para su casa, pero él no puede salir de una vez a bañarse, por ejemplo, las manos o a lavarse el cuerpo para irse y cambiarse de ropa. No puede salir de una vez porque ellos trabajan con calor, con soldadura, por ejemplo. Los soldadores que hay en la empresa por política tienen 10 minutos, o sea, ellos terminan a las 4:50 y paran ahí su actividad y comienzan a listar todo. ¿Para qué? Para que el cuerpo baje la temperatura y que no haya un choque térmico y allí produce resfriados y otras enfermedades adicionales que de pronto en estos días son comunes. Esas son las holguras especiales, ¿no? Fíjese que todo tiene que ver, todas estas holguras tienen que ver con el ser humano y otras no tanto, pero que sí afectan el desempeño de la persona. Entonces, si usted suma las holguras constantes y las holguras especiales, pues va a encontrar una holgura total que sumada al tiempo normal que calculamos anteriormente, nos da el tiempo estándar. Ese es hasta el momento el tema de las holguras. Vamos ahora a ver unas tablas para que nos quede claro de qué estamos hablando y de dónde salen esas tablas.
Tenemos aquí entonces unos suplementos constantes, los veíamos aquí, suplementos constantes o holgura constante, como quieran llamarlos, aquí en esta tabla se llaman suplementos. Necesidades personales le damos 5 y a mujeres le damos 7, estamos hablando de porcentaje, ¿no? Base por fatiga, o sea, la B es 4 para ambos, ¿no? Entonces hay necesidades personales. En las mujeres, por ejemplo, podría agregarse allí el tema de la lactancia, ¿no? Cuando tenemos mujeres con niños, entonces tenemos que darles un tiempo más a eso, ¿no? Entonces por eso de pronto la tabla está establecida así, está aprobada por la OIT, esto se debe trabajar así. Y aquí en esta pues no la pude cortar bien, tenemos los variables, ¿no? Entonces también tenemos para hombres y para mujeres. Por ejemplo, si usted está trabajando de pie, ahí tenemos una parte para los hombres y otra para las mujeres. Una postura normal, es decir, que está o incómoda, ligeramente incómoda, o está inclinado, o es demasiado incómoda, ¿sí? Y aquí tenemos unos valores también, 7 y 7. Esto es porcentaje, como les digo, no pueden ser minutos, por supuesto, porque no se le pueden dar 7 minutos a una operación, sino más bien un 7% más, ¿no? Entonces, si usted está ligeramente incómodo, se le da 0 a los hombres y a las mujeres se les da 1. Aquí yo no sé si esto ha variado por el tema ahorita que está de moda de que la igualdad de género, eso no me quiero meter con eso, yo estoy trabajando con la tabla que está aquí. Pero pues como habla el tema de la igualdad de género, entonces tocaría igualar a los hombres y las mujeres en este sentido también, no lo sé, no desconozco el tema, entonces no me voy a sesgar por aquí, voy a conocer esta tabla, ¿verdad? Está también el uso de la fuerza y energía muscular, entonces tenemos lo que yo les decía, levantar objetos, tirar de ellos o empujar, ¿cierto? Y está de acuerdo a los kilos se les da un suplemento, por ejemplo está entre 2.5 y 25. Ahora, 25 por teoría es el máximo permitido en el caso de las mujeres, ¿cierto? Aquí dice 1, 2, 4, 20, pero para las mujeres llega hasta 25 kilos, que es lo que teóricamente se puede levantar en promedio. Para los hombres dice aquí 35.5 y fíjense la cantidad de holgura que se le da el 22% más. Por ejemplo, tenemos personas que alzan mucho peso y constantemente, entonces eso, entre más peso alcen, hay que sumarle holgura. Por supuesto, hablar unos personajes extraordinarios en hombres y mujeres que no, es que yo alzo 50 kilos. Bueno, pues eso es extraordinario. En promedio es y es lo que está probado, entonces se le debe trabajar con estos kilos. Está también la iluminación y en este caso se habla de una mala iluminación. Hay tablas y estudios en Niebel, ustedes también encuentran cuántos lumens, que es la medida de intensidad de la luz, debe haber en un área de trabajo. No voy a ir allá a esos detalles de los lumens porque pues eso está en otro capítulo, pero hay una potencia que se debe calcular. Y si está todo bien, un poquito por debajo no se le da nada. Si está un poquito comienza a bajar la luminosidad y hace mucho esfuerzo con la vista, se le da un 2%, por ejemplo, al hombre y a la mujer. Y si es insuficiente, o sea que le toca ya esforzarse para ver algo, se le da un 5%. Observen ustedes que cuando hay trabajos demasiadamente detallados donde se requiere luz, la falta de iluminación termina cansando toda el área del cerebro que utiliza los ojos, ¿no? Entonces se le da un suplemento también por allí. Condiciones atmosféricas. Entonces se habla de, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Entonces 16, 8, 4, 2, cuando está, eso es frío, ya es frío, ¿no? 16 grados, 8, 4, 2, y aquí pues están las holguras, ¿listo? También respectivas. Ahí saltamos a la F, que es concentración intensa, o sea, cuando la persona tiene que estar demasiado concentrada porque si se equivoca, pues daña el proceso. Entonces requiere precisión, precisos o fatigosos, y trabajos de mucha precisión o muy fatigosos, ¿cierto? Entonces allí tenemos las holguras para hombres y mujeres es igual. El ruido, claro, trabajar con ruido, pues obviamente también cansa y cansa el cerebro, especialmente todas estas cosas que la iluminación, la parte de concentración, lo que agota también es la parte mental del cerebro y obviamente hace causa que fallen ¿por qué no? Todas las extremidades, es el caso, ¿no? Entonces tenemos el ruido continuo, o sea, es un ruido permanente, bajito, obviamente con una intensidad. También hay estudios de eso aquí en el libro de Niebel, entonces ustedes por favor miren allá. ¿Cuántos decibeles puede soportar un ser humano?
¿sí? Entonces ahí dice los decibeles, por cuánto tiempo se recomienda, e incluso hay ahí, y hay en otros textos también, que hablan de colocar los audífonos, los tapaoídos insertos, etcétera, toda esa cantidad de cosas. Pero entonces también hay una intensidad para el ruido, si es leve o si es muy fuerte, se le da una holgura. Tensión mental, es decir, si el proceso es complejo o si es fácil, eso es fácil hacerlo, o es demasiado complejo organizar eso y eso requiere ya, obviamente, también le afecta a la parte mental y también están las holguras igual para hombres y mujeres. Monotonía, lo que ustedes llaman la mamera, ¿no? ¿Qué mamera es eso? Monótono, entonces, si es monótono, si es algo monótono o demasiado monótono, también se le da. Y el tedio, si esa vaina es aburrido, si ese trabajo es que jartera, o es demasiado aburrido, entonces también se les da un porcentaje. Total que si ustedes sumaran, vamos a sumar todas las holguras acá. Vamos a coger que es un hombre, ¿cierto? Entonces decimos 5 y 4, 9, digamos que tuviera todo esto. 5 y 4, 9, 11 por acá, 13, 20, aquí ya van 20. Perdón, estoy equivocado acá, vamos a volver a sumar. 5 y 4 sí se pueden sumar, aquí serían y 2, 11, esta sí toca escoger, vamos a escoger la máxima, 11, y 7, 19, aquí vamos a escoger la máxima, 19 y 22 sería 21, 41, 46, ¿verdad? 46, aquí démosle 100, 46 y 100, 146, 151, 151, 156, 164, estoy subrayando aquí los máximos, 164, 168 y 5, 173. O sea que si todo esto si fuera trabajo muy aburrido, trabajo muy monótono, muy complejo, perdón, muy fuerte y estridente el ruido, de gran precisión, de alta temperatura, de la luz insuficiente, de mucha carga, todo eso me estoy mezclándolo, muy incómodo, aparte de eso, trabaja de pie y aparte de eso, las fatigas y el resto que son necesarios son obligatorios, entonces nos daría 173, creo que dije, 173% más, es decir, que si un tiempo dura 10 minutos, una operación, se podría llegar a calcular con todo esto, obviamente estamos exagerando el ejemplo, que duraría 20.7, o sea, estoy hablando en decimal, 20.7, algo así, 173% más, ¿no? Esto es la tabla de holguras y suplementos, o holguras y suplementos. Como ustedes pueden ver acá y analizar seguramente, se pueden dar cuenta que no todo es aplicable en todos los casos, entonces usted tiene que estar muy pendiente de cuáles son las condiciones que acabamos de analizar para asumir esa holgura, ¿cierto? Y poder que el estudio de tiempos, el tiempo estándar nos quede bien calculado. Eso es todo, apreciados estudiantes. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo, ¿verdad? Con estas holguras y digamos con un tiempo observado para que miremos de manera sencilla cómo se calcula un tiempo estándar, etcétera. Vamos a hacerlo ahora. Podrán entonces ustedes haber encontrado una tabla, inclusive en el video del ingeniero anterior, veían unas tablas allí para ir consignando los datos. Yo lo voy a hacer de manera vertical, espero que eso no los confunda. Entonces vamos a hacer un estudio de tiempos y vamos a anotar algunos tiempos aquí en minutos para que miremos, ¿no? Entonces las muestras son, digamos, yo voy a tomar 10 muestras, 2, 3, 4, tomo 10 muestras, normalmente se toman 10, pero pues se pueden tomar mucho más, ya saben. Vamos a tomar aquí 10. Aquí agrandemos un poco para que ustedes lo vean mejor. Tenemos esto, tenemos 4.3, digamos que tenemos 4.8, estos son minutos, ¿sí? 4.6, 5, pues dejemos uno en 5, 4.2 lo hizo muy rápido, ¿cierto? 4.5 otra vez, 4.4, 4.6, 4.3. Digamos que este es nuestro estudio, no encontramos elementos extraños. Lo que hacemos es promediar, ¿verdad? Promedio.
allí y ya sabemos aquí que hay que calificar, ¿verdad? Hacer el grado de calificación. Yo lo hago por método de la velocidad, entonces yo digo que el tipo estaba trabajando, este es el tiempo observado, entonces el tipo estaba trabajando al 120%, entonces el promedio nos dio 4.52, que es el tiempo observado. La segunda fórmula es tiempo normal igual a tiempo observado, vamos a sumar acá, vamos a traer este valor, multiplicado por la calificación que dijimos que el tipo puede estar trabajando al 120%, entonces sería 120 dividido 100, aquí vamos a colocar el 100 para llevarlo a términos de porcentaje, este factor acá, y hallamos nuestro tiempo normal, hagámoslo más este por este valor dividido en 100, ¿verdad? Y listo, o sea que el tiempo debía ser mayor, entonces como está trabajando, el tipo está haciéndolo rápido, porque está al 120%, estamos exagerando, pero es el ejemplo nuestro, entonces nos da que el tiempo normal sería 5,424, estamos hablando de cifras decimales, minutos suponiendo. ¿Qué sigue ahora? Entonces tomamos los suplementos, vamos a agregar los suplementos acá, vamos a hacer un listadito de suplementos y vamos a colocarlos suponiendo que el tipo es hombre, la persona que está haciendo el trabajo es hombre, lo vamos a tener en cuenta para la tabla de suplementos. Y vamos a decir que vamos a saltarnos al PowerPoint que teníamos y vamos a buscar los suplementos obligatorios. Por necesidades 5 y por fatiga 4. O sea que ahí son 9. Vamos a colocar necesidades, fatiga 5 y 4. Recuerda que estamos en porcentaje allí, ¿no? Vamos a colocar aquí creo que me equivoqué. Necesidades, listo. Y 4 de la fatiga. Esos son obligatorios, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres. Vamos a seguir al PowerPoint. Tenemos, por ejemplo, vamos a ir analizando que el tipo estaba trabajando de pie, le damos un 2%. Entonces vamos a colocar aquí trabajo de pie. Entonces le damos que el 2% acá. 2%. Recuerden que esto es porcentaje, lo que estamos haciendo para que no se me van a confundir. Listo, trabajo de pie. ¿Qué otra cosa? Vamos a decir que en cuanto a la iluminación estaba bien, no le vamos perdón, la postura estaba bien, entonces está en 0. El tipo trabaja, el tipo de alza levanta, tira y empuja normalmente todo el tiempo. Empuja, mueve 10 kilos, aquí están los kilogramos, entonces mueve 10, le vamos a dar un 3. Entonces, mover 10 kilos, ¿cierto? Menos 10 kilos constantemente, no es que si ves una sola vez en el día, pues no, es constante, ¿no? Entonces le damos un 3% más aquí, vamos a colocar 3, perfecto. ¿Qué más hace la persona analizando el tiempo que tenemos que trabajar? Dice aquí que la iluminación, digamos que la iluminación está bien, digamos, no, vamos a dejarla en 0. La condición atmosférica está, hay una temperatura de 16 grados, normalita, digamos que en Bogotá trabajamos a esa temperatura, entonces vamos a dejársela con 16, no pasa nada, no le sumamos. El trabajo es un poco preciso y fatigoso, es un poquito, necesita cierta precisión ahí, colocar, ¿cierto? Está armando algunas cosas, o sea, aparte que trae cosas arrastradas, un motor, entonces tiene que armar allí. Entonces vamos a decir que es preciso, fatigoso, entonces trabajo ¿qué? Preciso. Voy a colocar aquí trabajo preciso. Trabajo preciso, ¿cierto? Y le damos un 2%. Vamos a ir sumando todo eso. Sigamos avanzando para que no se nos quede nada. El ruido no es un ruido más o menos continuo, pues las condiciones, como les digo, es una empresa que tiene buenas las condiciones, entonces 0. Tensión mental, como es un motor, ¿cierto? Y tiene que tener un poquito de atención, vamos a colocar que es un proceso bastante complejo, le vamos a dar 1. Es bastante complejo, el grado de complejidad. Entonces le vamos a dar un 1. No es tan súper complejo, pero sí es un motor lo que está armando la persona, ¿cierto? Que aparte de eso pesa 10 kilos, entonces le damos 1%. Vamos ahora a decirle que la monotonía. Bueno, armar un motor no es tan monótono a la larga. Yo pensaría que es un trabajo algo monótono de vez en cuando, 0.
Y tedioso tampoco es, pues en mi caso, ¿no? Yo pienso que armar un motor es hasta divertido, es bonito, y para nosotros que nos gusta la ingeniería, pues es hasta divertido, entonces no es nada aburrido, entonces cero allí. Y este es todo el suplemento que vamos a darle a esta actividad que acabo de sacar 5.42. Claro que algunos me cuestionarán y me dirán, pero armar un motor en 5 minutos, pues no se puede. No, estamos haciendo un ejemplo, por supuesto, hipotético, que sea un motor de un, no sé, y que la actividad que haga él se demore ese tiempo. Bien, entonces, total suplemento. Vamos a sumar, recuerden que es porcentaje, entonces sería más la suma de todos estos suplementos que acabamos de dar. Fíjense que algunos no los consideramos 17%. O sea que, ¿cuál es el tiempo estándar? Vamos a hacerlo por acá. El tiempo estándar, aquí me faltó, está la tilde, estándar, sería igual a este valor, ¿cierto? Por, obviamente, 1 más, esto es en porcentaje, ¿no? O sea, 0.17, o si quieren 17 dividido 100, como quieran, da lo mismo. O sea que aquí nos queda el valor por 1.17, ¿listo? Y el tiempo estándar para esa operación sería entonces de 6 minutos, punto 346. Estamos en un sistema decimal. Entonces es como 6.3 debe ser como 6 minutos con 10 segundos, no, sí, más o menos, porque es 34, 300 y pico, sí, como con 10 segundos, no estoy seguro, con 15 segundos, una cosa así, entre 10 y 15, entonces sería más o menos esa es la idea, ¿no? Estamos con tiempo decimal acá. Este sería ya el tiempo estándar, este tiempo entonces ya nos sirve para costos, para calcular la productividad, calcular el número de operarios, hacer el CRP, etcétera. Todo este tiempo ya, el estudio de tiempos que está es acá. Ese es el resumen de todo esto. Aquí, como finalizando el estudio, recordar que no necesariamente todos los suplementos aplican. Por eso algunos los apliqué y otros no, porque de pronto no aplican. Si el tipo no trabaja de pie sino sentado, pues entonces no aplica el de pie, simplemente. Si el tipo mueve unas cosas que son muy livianas, la persona mueve, pues no aplica. O sea, hay que mirar allí realmente con las tablas que aplica. Yo no me sé las tablas, yo creo que nadie se lo aprende. Solo quiero dejar, digamos, para finalizar, que cualquier estudio de tiempos no lo haga sin esas tablas. Si usted va a tomar por cronómetro allá, sí, digamos que, porque lo he visto, el gerente llega y toma ya, el gerente general de la compañía, no, pero eso se demora 2 minutos, venga, tomamos el tiempo, me ha pasado a mí. El tipo toma, pero eso se demora 2 minutos. Sí, pero es que lo tomó en un momento ideal, ¿sí? Puede que lo haya hasta hecho bien, ¿sí? Dice se demora. Pero todas estas cosas son obligatorias, necesarias y hay que agregárselas. Entonces no se les olvide tener las tablas a la mano, si no, pues en internet están, simplemente usted las busca y va a agregarle los suplementos. Eso es, apreciados estudiantes, un estudio de tiempos, los métodos Westinghouse, el sintético. Hay otros allí que, pues, digamos, no son, no es que esté mal, pero pues son de poco uso. Está el de la velocidad también, cuando usted ya le coja el tiro, como decimos vulgarmente. Puede usar cualquiera de ellos. Recuerde los criterios: conozca el proceso, conozca la compañía, conozca qué artículos está ensamblando el operario, conozca al operario, si se puede, no entrar en familiaridad, sino el nivel de estudio, el grado de pertenencia con relación a la empresa, etcétera, a ver si el tipo lo está haciendo bien. Ya después que tenga eso determinado, escoja una buena hora para hacer el estudio de tiempos, ¿sí? Una hora en que esté rindiendo bien, usted observe todo un día de producción y se va a dar cuenta de lo que le dije anteriormente. Y cuando ya haya hecho y tenga el estudio, agréguele los suplementos, no se le olvide. Y vamos a tener un tiempo estándar seguramente muy acertado. Nos vemos en la próxima sesión, ingenieros.